Estudiar el tema número 3, Present Progressive o presente progresivo. Es importante conocer que este tiempo verbal se utiliza para hablar o referirse a situaciones en curso que han empezado pero que aún no han llegado a su fin. ¿Esto qué quiere decir? Que son acciones que al momento de nosotros hacer referencia o hablar de ellas, son situaciones que se están llevando a cabo, pero que aún no han culminado. Importante este detalle. Son situaciones que han empezado ya, pero que todavía no han llegado a su fin al momento en que nosotros estamos hablando de ellas. Es por eso que en algunos casos se suelen utilizar algunos adverbios o expresiones adverbiales, como por ejemplo now, ahora, at the moment, en el momento, at present, en el presente, o currently, actualmente, para acentuar específicamente este detalle del que estamos hablando, del que son situaciones que no han culminado todavía. Al igual que los tiempos verbales que ya hemos estudiado anteriormente, el presente progresivo también lo podemos ordenar de forma afirmativa, negativa e interrogativa. La forma afirmativa de este tiempo verbal se comprende de la siguiente estructura. Primero el sujeto, que ya sabemos que el sujeto puede ser los pronombres personales que vimos en la unidad 1 o cualquier nombre. El verbo to be, que sabemos que es am, is o are, y también conocemos que ellos van a depender del sujeto que estemos utilizando. Aquí debemos repasar lo que vimos en la unidad 1, en la guía número 1. Luego viene el verbo principal con terminación ing y luego el predicado. Importante aquí acotar que el verbo to be y el verbo principal no son lo mismo. El verbo to be, como ya sabemos, es un verbo que me indica lo que estoy haciendo o dónde estoy. Pero el verbo principal en este caso es el que me va a indicar la acción a la cual estoy haciendo referencia. Entonces, veamos unos ejemplos para ver más claro esto. En su forma afirmativa, como ya vimos, puede ser sujeto, verbo to be y luego verbo principal. I am reading the newspaper. Yo estoy leyendo el periódico. El sujeto, I o yo, el verbo to be am, que es el verbo to be que corresponde a ese sujeto, y el verbo principal acá es read o leer, y se le agrega la terminación ing. Entonces fíjense que acá yo estoy leyendo el periódico, estoy se está refiriendo a que es una acción que estoy ejecutando en el momento, y leyendo es lo que me está indicando la acción que estoy ejecutando. Importante destacar esta diferencia. He's having a shower. Él está tomando una ducha. He, sujeto, is, el verbo to be que corresponde a ese pronombre. El verbo principal es have, en este caso, en presente progresivo, haven't, y a shower sería el predicado. We are playing tennis. Nosotros estamos jugando tenis. Sujeto we, verbo to be are, y play es el verbo principal, que en presente progresivo es playing. En su forma negativa tiene exactamente la misma estructura. Primero el sujeto, luego el verbo to be, luego el adjetivo o la palabra not, que es la que me indica la negación, luego otra vez el verbo con terminación ing y por último el predicado. Acá tenemos las negaciones de las mismas oraciones que acabamos de ver. I am not reading a newspaper. He's not having a shower. We're not playing tennis. La misma oración con la única diferencia que le estoy agregando el not después del verbo to be y antes del verbo principal. Acá otra opción o opción a destacar es que fíjense que el verbo principal se escribe exactamente igual en todas sus formas, es decir, sea en afirmativa o sea en negativa o sea interrogativa, que es lo que vamos a ver ahora, el verbo está en el mismo tiempo verbal, es decir, en presente progresivo, que no es otra cosa que el verbo escrito normalmente con terminación ing. Y por último, tenemos la forma interrogativa. En la forma interrogativa, sí la estructura cambia un poco, porque primero se coloca el verbo to be, luego el sujeto,
y luego el verbo principal con terminación ing. Repito, verbo to be, luego sujeto y luego el verbo ing. Acá tenemos las interrogativas de las mismas oraciones. Are you reading the newspaper? ¿Estás leyendo tú el periódico? Is he having a shower? ¿Está él tomando una ducha? Are they playing tennis? ¿Ellos están jugando tenis? Entonces fíjense que acá el presente progresivo es incluso más fácil que los tiempos verbales que vimos anteriormente por lo que acabamos de decir. El verbo se escribe igualmente de las tres formas: afirmativo, negativo o interrogativo. A diferencia de como vimos en tiempos anteriores donde cambiaba. Acá no. Acá en las tres formas el verbo principal se escribe exactamente igual. Lo único que tenemos que tener presentes son estas reglas de ortografía para el participio presente, ya que dependiendo el verbo, si aplican alguna de estas reglas que les estoy colocando acá, son las reglas que te indican el cómo tú debes escribir el verbo. Es decir, cuando el verbo principal termina en E, cuando se trata de un verbo monosibálico, cuando el verbo es bisilábico, cuando el verbo termina en una vocal o cuando el verbo acaba en IE. Se aplican estas reglas que están acá que deben ustedes leer para saber cuál es la que toca aplicar según el verbo que estemos estudiando.